Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más a Filoparresía. Hoy vamos a hablar sobre budismo, pero antes de nada me gustaría daros las gracias a todos aquellos que semana a semana seguís los vídeos, que os habéis suscrito al canal. Ya somos casi 1200 suscriptores y cada día se suman 2 o 3 más. Así que esto es un motivo de contentamiento para mí y una motivación para seguir haciendo estos vídeos. Hoy vamos a hablar, como decíamos, sobre Siddhartha Gautama, que nació en el siglo VI a.C. en Lumbini, la actual Nepal, y vivió en la India en un periodo en el que se estaban comenzando a cuestionar las religiones y las explicaciones mitológicas. Concretamente, Siddhartha se encargó de cuestionar el brahmanismo, que era una religión que había evolucionado a partir de los antiguos textos sagrados de los Vedas. Y curiosamente también, en ese mismo tiempo, aunque en una situación geográfica distinta, estaba Pitágoras estudiando el cosmos por medio de la razón, y Lao Tse y Confucio separaban la ética del dogma religioso, así que fue un periodo revolucionario en términos filosóficos. Siddhartha, como decíamos, nunca se presentó a sí mismo como un mesías o un profeta, tampoco como un intermediario entre Dios y los hombres. Sus ideas no provenían de revelaciones divinas, sino que provenían de la razón, y esto es lo que hace de su pensamiento tanto una filosofía como una religión de la no religión, como veremos. Gautama nunca trató de desarrollar conceptos, como por ejemplo había hecho Platón, sobre Dios, el alma o la inmortalidad, porque consideraba que estas cosas están más allá de la experiencia y que cuando reflexionamos sobre ellas terminamos cayendo en especulaciones carentes de sentido. Pero él trató de reflexionar acerca de cosas prácticas, cómo evitar el sufrimiento, cómo vivir una vida virtuosa y una vida plena de felicidad, que son cosas que todos perseguimos día tras día y que muchas veces no sabemos cómo lograrlas. Siddhartha es, además de un pensador, un claro ejemplo para nosotros por la vida que vivió. Él nació en una familia noble, rodeado de todo tipo de riquezas, lujos y placeres sensuales, pero pronto se dio cuenta de que esto no le llenaba, que no le satisfacía completamente. Era muy consciente del sufrimiento en el mundo. Destacó dos tipos de sufrimiento, de hecho, el sufrimiento físico, que se debe a la enfermedad, la vejez, la muerte, así como al hecho de que muchas personas carecen de lo necesario para vivir. Y por otro lado, detectó un sufrimiento psicológico que se debe a los deseos, a las aspiraciones, a las expectativas del futuro, que continuamente nos llevan a dos cosas, o a la frustración crónica porque no las logramos, o a la decepción porque las logramos y nos damos cuenta de que no eran lo que nos prometían. Entonces, Siddhartha nos dijo que para evitar el sufrimiento solo hay una llave, una clave, y es abandonar todo deseo, toda expectativa, todo apego que nos lleva o a la frustración crónica, como decimos, o a la decepción. Pero además no hay que superar solo el deseo, sino que hay que superar la fuente del deseo, que es el que desea, es decir, el ego, el yo. Pero claro, ¿cómo superar los deseos? ¿Cómo superar el yo? Si todos nosotros, tú y yo, vivimos continuamente con estas expectativas de cuándo llegaré a esto, cómo lo lograré, quién seré en el futuro y cómo perseguirlo. Es decir, vivimos movidos hacia el futuro, pero nunca vivimos en el presente. O si acaso vivimos con las memorias del pasado y no nos centramos en lo que está sucediendo aquí y ahora. Bueno, pues de alguna manera estos vídeos son para centrarnos en el aquí y en el ahora. Y Siddhartha nos dice que el ego es una ilusión, es un engaño, una ficción, una mentira, como queráis llamarlo. Y lo demuestra de la siguiente manera. Él nos dice que cuando miramos el mundo, vemos que todas las cosas no se han creado a sí mismas, no se han causado a sí mismas, sino que todo proviene o es efecto de una acción previa. Por lo tanto, nosotros no somos una sustancia, sino que somos en realidad el reflujo de otras cosas que nos preceden en el tiempo. Nosotros somos parte
de un todo mucho más amplio. No somos seres aislados en este mundo, no somos un saco de huesos y carne y sangre separados de otros sacos de huesos, de carne y sangre, sino que somos una totalidad. Es lo que él llama como no yo. El no yo no es una nada, como muchas veces la gente se piensa, sino que es la realidad que continuamente se está moviendo, es el río de la vida que continuamente está transitando, pero que no es captable por medio de ningún concepto, ninguna idea inmutable, sino que es algo a lo que hay que prestar atención. Por lo tanto, el no yo no es una nada, como decimos, sino que es como algo que carece de definición. No es esto ni es aquello, es no yo. Cuando uno se da cuenta de que forma parte de una totalidad y que no todo depende de su acción y de su preocupación y de su esfuerzo, como si uno solo pudiese cambiar el mundo, entonces uno alcanza, como dice el budismo, el nirvana. El nirvana, vamos a hablar de ello ahora, pero antes de nada vamos a hablar sobre el óctuple sendero, que es un código ético que nos va a ayudar a alcanzar ese nirvana o esa supuesta liberación. Y el óctuple sendero es un método para facilitar esa liberación, una especie de 10 mandamientos, pero en este caso van a ser 8, por eso se llama óctuple. Y son los siguientes: es la acción correcta, la intención correcta, la forma de vida correcta, el esfuerzo correcto, la concentración correcta, la palabra correcta, la contemplación correcta y la comprensión correcta. Como decimos, esto no hace falta que os lo aprendáis, estas 8 normas, os la voy a dejar en la descripción y luego podéis incluso seguir investigando. Pero no hace falta que lo aprendáis por lo siguiente, porque el budismo nos dice que esto no es algo que debemos perseguir, no debemos perseguir cumplirlo, a pesar de que es un código de 8 normas. ¿Por qué? Porque si deseásemos cumplirlo para alcanzar la liberación, entonces estaríamos renunciando al deseo mundano, pero para perseguir un nuevo deseo, por así decir, espiritual, lo cual nos llevaría al sufrimiento de nuevo, porque no conseguimos lograrlo o porque fallamos muchas veces, y por otra parte nos llevaría a la creación de un nuevo ego, de un nuevo yo, basado en esa supuesta liberación. Jesús, en el mundo del judaísmo, creo que es un claro ejemplo de todo esto, y se parece mucho a la historia de Buda, en el sentido siguiente: él redujo 10 mandamientos a 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos que al mismo tiempo se pueden reducir a uno: simplemente ama. Como decía San Agustín, ama y después haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque cuando tú amas, naturalmente no vas a robar, no vas a matar, no vas a hacerle algo al prójimo erróneo, ni vas a pensar mal de él. Es decir, cuando uno vive en el amor, en la compasión, en la renuncia que predica el budismo o el cristianismo, naturalmente va a estar cumpliendo los 10 mandamientos y va a estar cumpliendo el óctuple sendero. Sin que lo persiga, lo va a estar cumpliendo. Así que estas 8 normas o los 10 mandamientos no es algo que se persigue directamente. Uno vive en la renuncia, en el amor, y ese cumplimiento de las normas es una emanación natural del amor. Bueno, si esto no se ha entendido, me podéis dejar un comentario y trataré de explicarlo en otro vídeo. Sigamos un poco con el concepto del nirvana. Cuando uno vive en esa renuncia, como decíamos, en ese amor, en esa compasión, pues va a alcanzar la iluminación. La iluminación, que es el nirvana. El nirvana puede significar 2 cosas: la iluminación, que es como comúnmente lo entendemos, pero por otra parte, el concepto nirvana en sí mismo significa apagarse, exhalar. Es como cuando se apaga una vela. Y me parece paradójico, ¿no?, que el nirvana signifique tanto iluminación como apagarse, oscuridad y luz. Y tiene sentido, porque cuando uno se apaga deja de consumirse por los deseos, por las expectativas, por los apegos, pero por otra parte la iluminación es un nuevo modo de ver. Es como si uno con su mirada iluminase el mundo en lo que él ya es. Muchas veces vemos el mundo bajo el filtro o el velo de la utilidad. ¿Cómo uso a esta persona para alcanzar esto y de qué modo este me puede beneficiar? ¿Y cómo puedo hacer con esto tal cosa para conseguir tal cosa? Vemos la vida siempre bajo los ojos de la utilidad, del provecho, del interés.
Y el budismo creo que en este sentido es muy interesante porque nos ayuda a ver el mundo tal y como es, en su realidad, aceptándolo, amándolo tal y como es. Hay que ser muy valiente para amar el mundo tal y como es, porque continuamente lo vemos lleno de defectos, de obstáculos y demás. Bien, pues cuando Buda se iluminó, se dedicó a enseñar y predicar por toda la India, desde el siglo VI a.C., y luego fueron surgiendo, no es que él las creara, pero fueron surgiendo diferentes escuelas basadas en esta enseñanza que fueron transmitiendo oralmente de generación en generación las ideas de Buda, hasta que finalmente en el siglo I después de Cristo se escribieron en un texto que se conoce como el Canon Pali o Tipitaka o Tripitaka, que quiere decir los tres textos, porque cuando se transcribieron las enseñanzas de Buda se hicieron sobre unas hojas de palma que se llevaban en tres textos, y entonces los monjes o las escuelas los transportaban de lugar en lugar con estos tres textos y luego enseñaban. En el siglo III después de Cristo, las enseñanzas de Buda llegaron al Imperio Helénico, aunque ejercieron escasa influencia, pero aún así hay que destacar que tanto el pensamiento griego como el budismo tienen algo en común, y es que ambos tratan de buscar la mejor forma de vida por medio de la razón. Después, el budismo ha ejercido una gran influencia, por ejemplo, en filósofos como Hume o como Schopenhauer. Schopenhauer tiene su famosa idea de la voluntad de vivir, ¿no?, que es algo a lo que hay que renunciar para alcanzar esa felicidad y dejar de sufrir. Por otra parte, Hume critica el concepto del yo, dice que es una ilusión porque el yo no lo vemos en ninguna parte. El yo no es el cuerpo, porque si me cortas la mano o el brazo sigo siendo yo, si me cortas el cuerpo o me quitas lo que quieras pero sigo existiendo, sigo siendo yo. O puede ser que el yo no exista, ¿no?, en el sentido de que muchas veces podemos perder la memoria y entonces dejo de ser yo. El yo es, por lo tanto, una idea, no es algo de lo que podamos tener experiencia. Y Hume nos dice que nosotros simplemente somos un manojo, cuando coges un manojo de espárragos, pues un manojo pero de ideas que provienen ¿de qué? De percepciones y de representaciones. Por lo tanto, ha ejercido una gran influencia el budismo en el pensamiento occidental, en la filosofía, aunque tardíamente. Y luego, en el siglo XX, gracias a las introducciones por medio de sus libros, estamos hablando de Alan Watts, que trató de expandir, de divulgar la filosofía oriental, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, pues empezó a tener más influencia, empezó a conocerse más, y yo creo personalmente que en la actualidad el budismo tiene un gran interés porque nuestro sufrimiento físico se va superando, ¿no?, en el sentido de que cada vez vivimos mejor, tenemos más comodidades, la medicina evoluciona y demás, aunque existe el sufrimiento físico, pero nuestro sufrimiento mayormente es psicológico. Y esto pues lo demuestra, como todos ya sabéis, se ve reflejado en la hiperactividad, en la depresión o en la ansiedad, entre otras enfermedades mentales del siglo XXI. El budismo en este sentido nos ayuda a parar aquí y ahora, a disfrutar del momento, a contemplar más, y también a entender que no somos seres aislados, sino que vivimos en relación, y que no podemos decir ¿qué me importas tú si yo estoy bien? Al final un diente no le puede decir al resto de dientes ¿qué me importa que os pudráis mientras yo esté bien? No, porque al final digamos que la podredumbre va a alcanzar incluso al que está bien. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, amigos, espero que os haya gustado, y como he dicho anteriormente, estoy contento de que estéis siguiendo pues esta enseñanza de la historia de la filosofía. Me gustaría que os suscribáis al canal para seguir recibiendo esa notificación cada semana de que se ha publicado un nuevo vídeo, y podéis dejarme un comentario si os interesa algún tema específico para que pueda tratarlo en próximos vídeos. Y nada, que tengáis un buen fin de semana. Hasta pronto.